Gracias por acompañarnos en el día de hoy con los comentarios de la fuerza de la verdad. Nosotros queremos hacer una reflexión, porque no todo el mundo tiene la experiencia o el conocimiento o ha tenido la oportunidad de trabajar o de analizar cifras que tienen que ver con negocios. En algunas ocasiones nosotros hemos escrito sobre el tema de lo que significa los objetivos fundamentales que tiene cualquier negocio, que son crecer, que implica vender más, ser rentables, que implica lograr una rentabilidad en cada unidad vendida, y sobrevivir, porque evidentemente si la empresa cierra, si la empresa quiebra, pues ya el negocio no se puede operar. Pero tomando en cuenta eso, uno pudiera preguntarse, ¿cuál es el negocio del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial? Porque son bancos, son financieras, prestan dinero, y el dinero que ellos prestan no es gratuito. Por lo tanto, cuando usted ve a un Fondo Monetario Internacional metiendo las narices en el plato de su cliente, en este caso la República Dominicana y cada uno de los países que se endeudan hasta la tambora, motivado por ellos mismos, según Perkins, para entonces luego cobrarse con recursos naturales y seguir con el plan de neocolonización de nuestros países. Pero ese negocio tiene que tener una forma de cobrabilidad, tiene que cobrarse. Yo te presto, pero tú tienes que pagarme. Y entonces, en la medida en que se toma prestado y se paga el préstamo, ese negocio de prestar quiere que tú tomes más prestado, porque ellos entienden que tú puedes crecer. Si tú creces, si tú tienes más crecimiento en un negocio, en una empresa, es porque tú has vendido más unidades. Y fíjense que en una empresa se puede dar crecimiento de dos formas diferentes: vendiendo más unidades de los productos y servicios que se ofrecen al mercado, o logrando mayores volúmenes de venta como consecuencia del incremento de precios. Por eso es que usted escucha algo que mucha gente a veces no entiende: la meta de inflación que tiene el Banco Central. O sea que en vez de pensar que no haya inflación, no, se tiene una meta de inflación. Porque esa meta de inflación, ese incremento de precios generalizado en la economía, también lo persigue el Banco Central de alguna manera, porque eso implica algún impacto, ya sea en la finanza pública, mayores valores, implica más ITEVI, más impuestos, más anticipo, y todo esto, lo que implica un impacto en el Producto Bruto Interno de más crecimiento. Siempre se criticaba que el crecimiento económico de los pasados 20 años morados era un crecimiento que venía como consecuencia del endeudamiento. Pero esta gestión del cambio se ha endeudado mucho más. Y ahora dice el Fondo Monetario Internacional que la República Dominicana va a cerrar este año 2024 con un crecimiento de un 5%. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el negocio? Y yo le estoy explicando que para crecer hay que vender más, ya sea más unidades, ya sea logrando colocar los bienes y servicios en nuevos mercados para que haya nuevas exportaciones, incrementando el consumo de los bienes y servicios que se fabrican o que se distribuyen en la República Dominicana, lo que implica un mayor movimiento de la economía, más ventas, más cobros, más depósitos bancarios, y se refleja más entonces en la finanza pública, a mayores ventas, mayores cobros,
más impuestos, y eso hace que la economía entonces luzca como que está creciendo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el truco? Bueno, según Perkins, los chacales, porque así le llama él a los emisarios del Fondo Monetario, a los emisarios del Banco Mundial cuando visitan los países, para darle presión, para que hagan ajustes fiscales, para que aprueben o implementen una estrategia de incremento en los impuestos, una reforma fiscal. Ahí decía el Fondo Monetario hoy que urge una reforma fiscal integral y habla del crecimiento económico de la República Dominicana a mediano plazo y que es una medida preventiva. Pero ¿cuál es el negocio? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es el truco? ¿Qué pasa normalmente? ¿Cómo se hacen los negocios? Los grandes negocios con el Estado aquí en la Dubái del Caribe, la República Dominicana. Siempre aparece un creativo, uno que ha soñado con un gran negocio, con un gran proyecto, y ahora que tenemos las figuras del fideicomiso y tenemos la figura de la alianza público y privada, entonces puede haber negocio para todos. Negocio, evidentemente, que va a proyectar cifras de rentabilidad, un retorno de la inversión, una factibilidad económica del proyecto positiva, con un valor actual neto adecuado, con una tasa interna de retorno por encima del costo de oportunidad. Y entonces, en esa medida, se convencen a los funcionarios de cualquier gobierno, de este y los otros que han pasado, para que esos proyectos se piensen, se consideren, incluso se incluyan en los presupuestos, se logren las aprobaciones necesarias en el Congreso Nacional, y entonces hay que buscar la forma de financiarlo, ya sea con endeudamiento o ya sea a través del cobro de más impuestos al pueblo dominicano. Lo interesante de esto es que ese retorno de la inversión va a favorecer a los que inventaron el proyecto, no va a favorecer necesariamente a la población dominicana. Se habla de la redistribución del ingreso a través de obras y cosas así, pero bueno, los 4 años que pasaron, la gente no señala obra alguna, exceptuando lo que tiene que ver, ¿cómo se llama esto? Teleféricos y cosas así. O sea que el impacto realmente ha sido, deja mucho que desear, contra un endeudamiento que nadie explica. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares que la gente dice, ¿dónde están?